Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy May López y aquí os vais a contagiar de pasión lectora. Con motivo de la cercanía de Halloween consideré que estaría guay hacer un vídeo relacionado con la literatura de terror, porque es un tipo de literatura que realmente me gusta mucho y, ¿por qué no? Podría compartir con vosotros cuáles son mis principales referentes a la hora de leer literatura de terror. En primer lugar, creo que sería necesario definir qué es la literatura de terror. La literatura de terror nació como la puesta en escena de las principales leyendas, mitos y tradiciones paganas que existían durante la Europa medieval y durante el romanticismo inglés. Porque la verdad es que la literatura de terror tuvo un mayor impacto en el romanticismo inglés que en el resto de Europa. ¿Cómo ha evolucionado la literatura de terror? Desde los primeros vampiros hasta los zombies modernos, yo creo que el proceso evolutivo de la literatura de terror ha sido bastante obvio. Solo hay que ver que hemos pasado de tener un vampiro súper oscuro, un vampiro realmente aterrador al que le gustaba beber sangre e iba persiguiendo vírgenes por el mundo, a un vampiro mucho más cosmopolita, un vampiro que se mezcla con los humanos y que puede pasar perfectamente inadvertido incluso a la luz del sol. Aunque yo sinceramente esto no lo considero literatura de terror. Pero bueno. Yo creo que es muy importante señalar que a pesar de que la primera obra reconocida de terror fue El Castillo de Otranto, publicada a finales del siglo XVIII, fue con los grandes clásicos del romanticismo con los que se dio a conocer en gran escala la literatura del terror. Estos clásicos, yo creo que la mayoría de la gente los conoce, son el Drácula de Bram Stoker, por ejemplo, el moderno Prometeo de Mary Shelley, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson y, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Hay mucha gente que considera que el retrato de Dorian Gray no es una novela de terror, pero si nos paramos a analizarla, podemos ver que obviamente Dorian Gray es el protagonista de una novela de terror psicológico. No estamos hablando de un personaje aterrador, de un personaje que vaya matando gente por ahí, pero sí es cierto que todo el trasfondo histórico, emocional y personal que tiene Dorian Gray no es precisamente alentador y, sinceramente, toda la historia que lo rodea se podría clasificar como los elementos básicos de una novela de terror. Estos 4 clásicos, como ya podréis adivinar, son mis referentes a la hora de leer literatura de terror. La verdad es que yo me inicié con este tipo de clásicos a este mundo, a la literatura de terror, porque tenía aquí en casa Drácula de Bram Stoker. Os dejo aquí la foto de la edición que tengo en casa. Y me encantaba, no solamente porque era un tipo de narrativa distinta, la mayor parte del libro está escrito a modo epistolar y me llamaba muchísimo la atención, la verdad, a modo epistolar o en forma de diario. Para mí era un tipo de narración totalmente distinta y me tenía totalmente enamorada. Sino que es verdad que la figura del vampiro, ese Drácula, ese vampiro primigenio que realmente aterraba, así como sus novias, eran personajes que realmente conseguían ponerme los pelos de punta, y por eso son para mí probablemente los mejores personajes del terror que se hayan escrito. El moderno Prometeo de Mary Shelley fue otra de las grandes bases de la literatura de terror que leí estando en el instituto. No sé si tendría 13, 14 años cuando la leí, y la verdad es que me gustó muchísimo. Yo creo que nunca he confundido a Frankenstein con el monstruo. Creo que es una deformación que se ha hecho del personaje con el paso de los años, especialmente por la industria del cine. Y el carácter narrativo de Mary Shelley, de verdad, no tiene nada que envidiarle al de su marido. O sea, no tiene nada que envidiar al estilo lírico de Percy Shelley. O sea, es una obra maestra de la literatura de terror. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue una obra que también me gustó muchísimo cuando la leí. Es verdad que no da tanto miedo, por así decirlo, como Drácula o el moderno Prometeo, pero a mí me gustaba ese terror psicológico que implicaba la bipolaridad de el Dr. Jekyll, porque si te paras a analizarlo es preocupante. O sea, te plantean la bipolaridad desde el sentido de que puede llegar a ser muy, muy, muy peligrosa, y es una obra que me enganchó muchísimo, que me encantó
Y de hecho me hizo mucha gracia porque cuando yo empecé a tener contacto con toda la industria de los superhéroes y tal, y conocí a Hulk, me hizo mucha gracia ver los paralelismos que había entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Hulk. Era prácticamente calcada la historia. Con respecto a la literatura de terror más actual, creo que el autor de literatura de terror que más he leído a día de hoy, me refiero a la literatura actual, es Stephen King. Pero no las obras que está sacando ahora, me refiero a las primeras, It, Carrie, El misterio de Salem Slot. Especialmente El misterio de Salem Slot fue una novela de vampiros que me gustó mucho, porque te presentaban a un vampiro distinto, pero que no dejaba de ser terrorífico y de ser malvado. No sé, fue una novela que me gustó mucho y creo que es la única novela que me ha tenido un par de noches sin dormir. Pero me gustó mucho, era un tipo de vampiro distinto que se salía de la norma, pero que seguía conservando el espíritu del vampiro aterrador de la época romántica. Y la verdad es que estoy muy contenta con las obras que he leído de Stephen King. En los próximos vídeos analizaremos un poquito cómo ha evolucionado la figura del vampiro y de las demás criaturas sobrenaturales, no solamente en la literatura de terror, sino en el resto de géneros. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y compartidlo con vuestros amigos. Además, no os olvidéis que todos aquellos que se suscriban bien al canal o bien al blog en WordPress recibirán de manera gratuita en su correo electrónico el primer capítulo de mi novela Kral, el último rey Kirion. Solamente tenéis que suscribiros bien a una cosa o a la otra o a las dos, como queráis, y enviar un correo a guardianadelcodex@gmail.com y os enviaré automáticamente el capítulo para que lo descarguéis, lo leáis y me contéis lo que queráis sobre él. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde mis estanterías y a Bilumar y a todo el mundo. ¡Chao!